¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Intratables 2019. Con todas las voces todas en este feriado muy particular. Y decimos esto porque hoy es un día para reflexionar en familia, con nuestros hijos. Hoy es el día del veterano de guerra y del caído en la guerra de Malvinas. Allí dejaron su vida 649 soldados argentinos, además de los 255 británicos y 3 isleños. Digo esto porque los chicos a lo mejor lo ven como algo muy lejano y es parte de nuestra historia reciente sobre la que hay que crear inexorablemente empatía. Después vamos a hablar de la recuperación de la soberanía. Estamos con héroes y heroínas de Malvinas. Gracias por venir. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy, que nos parece muy importante. Estamos ante un fracaso económico. ¿Quién dijo esto? El señor Marcos Peña. El gobierno está con Luis Novarecio, ¿no? Exactamente, lo escuchamos con Luis hoy. Entre otros invitados que vamos a tener a lo largo del programa, viene Javier Milei, quien debe haber leído ya esto, de haber escuchado. ¿Con el Queremos perro saber viene? qué es lo que opina. ¿Con el perro? Sí, viene, no sé, por ahí sí. Tiene un perrito que como... Un perrazo. Las estrellas, ¿sí? No, tiene como 6. Bueno, bienvenidos todos. ¿Quién cerrará mis ojos cuando muera? La hermosa juventud que Dios me ha dado. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Qué bárbaro lo que era, ¿eh? ¡Pico! ¡Vení para acá! Estaba en la cocina, mi vieja. Había puesto la pava para el mate y había prendido la cantora, la radio. ¡Escuchá lo que dicen acá! ¡Estamos en guerra!, me dicen. ¡Estamos en guerra! Quisiera ser un pájaro y volar por ese inmenso cielo hasta mi casa. En este lugarcito que quiso defender, ¿no? Esa era la juventud, cuando vos sabés que vas a pelear por tu compañero. Después aprendimos lo que es la patria, la bandera, pero esa hermandad, ese amor entre hombres, nos sigue hermanando cada día más. Al deseo de amar y ser amado. Muchas emociones juntas porque este viaje lo habíamos planeado en venir con mi madre, pero se me adelantó hace 2 meses y se fue. Es increíble que en tanto dolor también pueda florecer la felicidad. Me voy a llevar de acá todo lo que más pueda. Nos encolumnamos para cumplir ese objetivo, que era rescatar a nuestra provincia perdida. Si muere en la batalla, habrá un cielo de paz para el soldado que muere abandonado en las trincheras. No, para mí el 2 de abril no es más el día de Malvinas. Disculpen usted. El 2 de abril, estos pibes ya no lo recordó más nadie, lo devolvieron hecho pelota. Hay que recordarlo, muchachos, el 2 de abril es el día de estos guachos que fueron a pelear por nosotros, ¿sí? Así que hay que honrarlo, con honestidad y con orgullo, todos juntos en este país alguna vez. Esta será mi última canción aquí en Malvinas, donde vine a dejar mi sangre y mi alegría. Me despido de todos los que quiero y dedico mi último suspiro al deseo de amar y ser amado, al sueño de vivir que me han quitado, al sueño de vivir que Bueno, me han quitado. del dolor a la felicidad, decía uno de los familiares, probablemente en una evolución resiliente que ha llevado mucho tiempo y que va a continuar, pero claro, esta identificación, relocalización, como denominan ellos, se ha casi completado. Pero hay una historia detrás que hoy nos va a llevar a debatir lo que termina precipitando el fin de la dictadura militar. Pero ellos estuvieron allí y yo quiero presentarlos. Primero, bienvenidos a todos los columnistas, a los invitados y especialmente a José Duarte, ex coronel veterano de Malvinas, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Alicia Reynoso, enfermera de la Fuerza Aérea, también veterana. Y Marcelo Lapajufker, veterano de Malvinas. Cuando, José, a ver, uno te pide, no sé, 3, 4 imágenes, fotos de la guerra, de haber estado allí en combate, ¿qué es lo primero que viene a tu retina? Lo primero que viene es el terreno
¿El terreno por qué? ¿Qué características? Y porque es un terreno muy difícil, por los bajos y por la turba, es muy desparejo para caminar. Y lo que viene son la imagen de los cerros coronados de piedras blancas, y el clima frío, muy frío y húmedo, y a mí me vienen los soldados de primera línea, los soldados que estaban en primera línea. Cuando digo soldados, yo hablo de oficiales, suboficiales y soldados, ¿no? Los que estaban en la primera línea y que estuvieron permanentemente en la primera línea, que son los héroes de todos los minutos, de todas las horas y de todos los días, porque recibieron permanentemente el fuego de la artillería naval enemiga, los ataques aéreos. O sea, para explicar a la gente, los de primera línea son los que se sabe que están en la vanguardia y los primeros que van a recibir el fuego enemigo. Claro. Los que se piensan ellos mismos que pueden morir. Pero después de eso combatieron cuerpo a cuerpo, ¿eh? Eso es lo impresionante. Después de eso combatieron y quedaron bajas ahí, le produjeron bajas al enemigo. Eso es lo que a veces no se entiende. Uno recorre las posiciones, yo he ido 2 veces a Malvinas después. Uno recorre las posiciones y encuentra vainas argentinas, vainas inglesas, un monolito que dice aquí yace un sargento inglés, entre las posiciones. Aquí cayó fulano, aquí hay una cruz donde cayeron 20 ingleses, están donde murieron los argentinos. Es decir, se combatió en las posiciones. Y bueno, fue terrible la vuelta y eso de negar lo que había pasado, ¿no? Ahora vamos a seguir. Me preguntaba, y la voy a dejar a Alicia para el final porque quiero seguir hablando de esto de la guerra y estar en combate y conocer tu historia, Marcelo. Bueno, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 18 cuando llegué. Eras un pibe. Salí del secundario. Un adolescente. Sí, salí del secundario, terminé en diciembre del 81 y el 2 de marzo entré al servicio militar y el 13 de abril estaba en la guerra. ¿Cómo va uno? ¿Fuiste feliz en ese momento? Quiero separar, escindirme del tema de la dictadura y lo que muchos consideran una locura, que como te decía, después iba a terminar con el gobierno militar. Pero, ¿cómo fuiste vos? ¿Con qué ánimo? Me gusta primero que separes, porque, digamos, detrás del soldado hay una persona. Sí, claro. Y mezclar con la dictadura. Familia. Sí, a ver, yo me fui con un orgullo tremendo, porque cuando eligieron de la clase nueva, que soy yo, de la clase 63, que recién entraba, eligieron entre 300 soldados solo a 19, porque había que completar la compañía donde yo servía. Y yo quería que digan mi nombre, y lo dijeron. Y ¿Querías ir a la guerra? Absolutamente. ¿Por qué? Porque es el adalid del soldado, porque yo estaba haciendo un entrenamiento a 100 kilómetros de Buenos Aires y nunca tuve un fusil en la mano. Y sabía que lo iba a tener y que iba a ir a la guerra, que es el deseo de todo soldado, en un inconsciente de un adolescente tardío de 18 años. Sí. ¿En ese momento pensaban realmente que íbamos a recuperar las islas? ¿Cuál era el discurso ahí? En el terreno, como decía recién José. Mira, tuve la suerte que me dijeron siempre que íbamos a Malvinas, no a otro destino, ¿no? A otras compañías, otros regimientos le decían que iban a otro destino. Y la verdad que desde ese momento se creó una hermandad entre los soldados, porque nosotros, entre veteranos, no nos decimos por el nombre, hermano, porque la unión que hay, vivir 4 en una trinchera que es más chico que esto, y que es miserable, es un agujero miserable en el barro, y vivir a 14 grados bajo cero en la intemperie, la verdad que hay que ser muy hermano para vivir ahí y salvarse, ¿no? Cuidarse el uno al otro. Pero el sentimiento que yo tenía, muchos me preguntan cómo que estabas orgulloso. Sí, la verdad que para mí decir, bueno, voy a defender al país, voy a luchar por la bandera, voy a luchar por lo que es nuestro. Realmente hay tantas historias como veteranos estuvieron. Y ahora, Marcelo, hubo un punto de inflexión en que ese orgullo, esa felicidad pasa a ser el pensamiento de lo que conlleva la derrota cuando, no sé si te pasó, pero viste morir gente a tu lado. Sí, nosotros tenemos un muerto en la compañía, Ignacio María Indino, que era hijo único, hijo único de madre viuda, que no tendría que haber hecho el servicio militar y lo hizo igual. Tremendo. Entonces, Aurelia, la mamá, es la mamá de todos, y murió a 4 kilómetros donde estábamos nosotros, y pudo haber sido cualquiera. Entonces, realmente en ese momento nosotros dijimos, bueno, la guerra terminó para nosotros, era el 11 de junio, cuando los combates eran los más difíciles, cerca del 14, que fue la rendición. Uno ve morir
ve mutilaciones, ve soldados gritando, ve sangre, ve no sé cuántas cosas. Alicia Reynoso, sos enfermera aún de la Fuerza Aérea y veterana. También se te considera veterana de guerra. Soy veterana de guerra, reconocida por el Congreso de la Nación, con medalla, diploma. Somos 14 las enfermeras y nosotros vimos una guerra desde otra óptica. Nosotros estábamos en un hospital de campaña, el Hospital Reubicable, que posee la Fuerza Aérea, que lo habíamos adquirido en los años 80, cuando ya se había incorporado a la mujer a las Fuerzas Armadas. Así que éramos enfermeras militares, asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. ¿Qué significa esto? Que estábamos preparados para eso. Nos habíamos preparado en nuestras facultades con nuestra profesión. Y esos 2 años que estuvimos dentro de la fuerza, incorporadas como las primeras mujeres con estado militar, habíamos adquirido algo de lo que era la vida militar. ¿También para combatir o solo para curar? No, nosotros nos enseñaron de todo tipo de reglas de combate, sabíamos tirar, sabíamos curar. Pero ¿hubiese agarrado un fusil? Sí, lo hubiese agarrado y lo hemos agarrado en la instrucción. Lo que sí, nosotros desde nuestra profesión estamos preparadas para curar las heridas del cuerpo. Aparte yo soy instrumentadora. Lo que no nos imaginamos, ninguna de las 14, es que tuvimos que curar e improvisar, curar las heridas del alma, que dolían mucho más que las heridas del cuerpo. Porque los soldados que venían, los leones, como le digo yo, de 19 años, aparte del dolor que traían en su cuerpo por sus diferentes heridas, cuando llegaban a esa madrugada fría en Comodoro Rivadavia, donde estaba en cabecera de pista el hospital instalado, aparte del grito del dolor, escuchábamos y nos retumba más todavía el grito llamando a su mamá. Yo era... ¿Pedían por la mamá? Sí, mamá. Yo era la hija menor de 24 años. Por ahí no entendía, decía, bueno, sí, es normal. Pero cuando tuve hijas y tengo nietos, y me imagino ese momento cuando llegaban ellos, que éramos un poco las madres, un poco las amigas, las novias, avisarle a mi mamá que estoy vivo, pero curarme porque me quiero volver, porque en la trinchera quedaron mis hermanos. Es cierto lo que dice él. No querían volver al territorio, sino volver a la guerra, al volver combate. a la guerra. Esa era la juventud que nosotros teníamos y esos leones de 19 años nos estaban dando una lección para esta Argentina de hoy que tanto la necesitamos. Qué impresionante. José, vos, y lo digo porque esta historia fue conocida, ¿no? Hace más de 15 años. Vos mataste a un capitán del ejército británico y conociste después en Londres a su viuda, ¿es así? Contanos esa historia. Sí, yo en un combate contra mí falleció el capitán Gavin John Hamilton combatiendo. Tenía 3 disparos y éramos 2 patrullas. Yo llevaba 3 hombres conmigo en ese momento y él tenía también 3 hombres y nosotros le llegamos a medio metro. Era una patrulla del SAS, ¿no? Que son quedaron a fuerzas acá, y quedamos casi al lado. Una piedra de por media. Claro, yo iba de punta porque nos íbamos turnando la radio. Yo iba de punta y en un momento dejé la radio. Yo iba atrás con la radio, le dejé la radio al hombre que iba de punta y me puse de punta de infantería, que es el hombre que va adelante. Cosa que no se debe hacer, ¿no? El jefe no puede ir adelante. Vos eras teniente primero en ese momento. Teniente primero. Y bueno, cuando llegué a mitad de la piedra, escuché las voces, un tráfico de radio del otro lado. Retrocedimos, en realidad era una patrulla de comandos. Yo muchas órdenes no di porque cada uno sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Le hice seña sobre que escuchaba voces. Nos abrimos. ¿Qué momento? Porque estás ahí entre la vida y la muerte. Le tomé la mano a Eusebio Moreno, que quería tirar una granada, porque yo había escuchado hablar, pero los Kelper también hablaban inglés. Claro. Sí, podían ser Kelper. Así que le tomé la mano a Moreno y veo que viene uno arrastrándose, uno morocho con bigotes. Entonces, y un pasamontaña que me resultaba familiar. Sí.
y le digo, argentino o inglés, salgan con las manos en alto, y el tipo, bueno, nos tiró, empezó un combate, nos tiraron granada, Moreno tiró la granada, nos quisieron envolver por la izquierda, le ordené a Ríos, que lo tenía a mi izquierda, que tirara una granada de fusil. Bueno, fue un combate, en un momento uno de ellos, que era el capitán Hamilton, se desplomó, y el otro que estaba saltando al lado de él tiró el fusil para arriba y empezó a los gritos desesperados. Y mi gente automáticamente cambió el fuego y seguimos combatiendo contra las piedras, ¿no? Ajá. Y le gritaba, come here, al otro que estaba... ¿Se rindió? Que se había rendido, dejó de combatir, levantó las manos y a partir de ahí se convirtió en una persona protegida, en un prisionero de guerra. ¿Y cuánto le pesa a uno? Ustedes son soldados de carrera y siempre me pregunté, ¿cuánto le pesa a uno matar a otra persona en el contexto de la guerra? ¿No? Y después, y quiero que hablemos de eso, cuando viajaste al Reino Unido y conociste a la viuda de quien probablemente vos y los otros soldados en combate le quitaron la vida a su marido. Sí. Uno no siente que mató a una persona. Uno siente que peleó por su vida, claro, porque la intención de ellos era matarnos a nosotros. Claro. Y el soldado, muchas veces no se entiende esto, ¿no? El soldado no pelea ni por la justicia, ni por la libertad, ni por ninguna de esas cosas que a veces dicen que se pelea. El soldado pelea por la patria. Si es justa la guerra, es un problema de los políticos. Porque si peleamos por la justicia, nos convertimos en talibanes. Claro. Nos ponemos una bomba y reventamos a todos. El soldado pelea por la patria. Y el soldado está defendiendo su patria. Cuando yo me encontré con la viuda con Victoria Carter, Victoria Carter se llama la señora, falleció el año pasado, me avisó el embajador Marquette. Me avisó, sí, tengo que darle una mala noticia, falleció la viuda del capitán Hamilton. Cuando nos presenta el periodista, dice él, la traducción textual fue, él es el que mató a su marido héroe. Ajá. Y duro, ¿no? Victoria me miró, se sonrió, lo miró al periodista y dijo, pero él no es un asesino, es un soldado que peleaba por su patria. Claro. Es la comprensión de una mujer, esposa, viuda de otro soldado. Claro. No, como probablemente tu mujer lo hubiese comprendido. Bueno, yo le dije a ella en un momento de la charla, le digo, podría ser que hoy estuviera tu marido en Buenos Aires hablando con mi viuda. Claro. Creo que hay que verlo de esa manera y pensar que el soldado pelea por la patria. Si no, nos convertimos en talibanes. Está claro. Marcelo, después de la guerra, ¿qué pasó con vos? Y vino la peor parte. Sí. El volver fue peor que la guerra. Yo estaba más tranquilo en la trinchera que la vuelta. Sí. ¿Por qué? Sí, porque estuve 5 días prisionero de los ingleses sin ingleses, como digo siempre. No había un solo inglés cuidándonos porque no teníamos dónde escaparnos. Ajá. Estábamos en el campo al lado del viejo aeropuerto de las islas, viviendo miserablemente, sin comida y sin agua, con lo poquito que nos llevamos de los galpones donde estuvo todo escondido, y lo abrieron el día que nos rendimos, tarde, ¿no? Uh-huh. No sé si esperaban que muriéramos todos de hambre. Lamentablemente fue así, nosotros lo vivimos así, tengo testigos que son mis compañeros. Y vivimos miserablemente, estábamos en un campo, digamos, de prisioneros. Uh-huh. Yo nunca supe lo que era rendirse. De hecho, creo que todavía no me rendí, que no nos rendimos nunca. Y la vuelta fue muy dura porque volvimos escondidos, algunos golpeados, maltratados. A mí me tocó, estuve preso en Malvinas 2 veces por robar comida para repartir en la trinchera. La verdad que es muy duro. ¿Dónde muy robaban? Duro. Yo robaba en un depósito donde estaba el alto mando argentino, que era parte de una escuela, y entraba por una chapa de 40 centímetros de noche, a tientas, y lo que me robaba, lo que fuera, todo sirve, se repartía en la trinchera entre los 4. Lo que quiero destacar que también había, digamos, suboficiales que robaban para repartir con sus soldados. ¿Ok? Ahora, la vuelta volvimos escondidos, guardados en Campo de Mayo, en escuelas del ejército, con el estrés de querer ver a tu familia, porque cuando nos fuimos nadie nos preguntó, igual nadie
desistió. Todos quisimos ir, pero cuando yo volví, en el micro dije, yo quiero ir a mi casa. Además, tu familia preguntándose si había. Mi familia no sabía si estaba vivo, claro, Guillermo. Entonces, esa es la incertidumbre. Tardaron 5 días en encontrarme, no existían los celulares. Estamos hablando del 82, hace muchos años. Se repartieron y al 5.º día me encontraron. Y ahí volví a mi casa y hubo un proceso muy grande de desmalvinización. Sí. Todos lo vivimos, creo hablar, digamos, en la voz de los veteranos. Y creo que hay para destacar hoy, como algo súper positivo, el lado humano que tiene la guerra, si tiene un lado humano, porque para mí tiene mucho de bueno y mucho de malo. Vamos a descubrirlo si es que lo hay. Me gustaría ir sobre lo positivo. Hoy para mí, en mi visión y a mi juicio, la sociedad está mucho más abierta, más curiosa, tiene ganas de recibir información. Antes no, yo no hablé hasta que pasaron 20 años. Siempre fueron héroes ustedes. ¿Hoy pensás que los considera realmente héroes la sociedad argentina? Hay los papás, las familias que perdieron a sus hijos, dicen que los héroes, y yo suscribo, son los que quedaron allá. Es más, muchos quieren cambiar héroe por patriota. No me parece mal. Nosotros somos veteranos que fuimos, que vivimos la guerra y tuvimos mucha suerte en probablemente volver. tuviste actitudes heroicas sin perder la vida, ¿no? Pero no me voy a meter en internet. Dejar la vida creo que es supremo, ¿no? Yo la pasé mal, pero siempre dije que tuve mucha suerte. Estaba en Puerto Argentino, podía robar comida para comer, pero en los montes no había nada. Entonces, con lo poquito que teníamos nos arreglábamos. Ahora, que la sociedad hoy esté preguntando, que esté más curiosa, entender que la parte humanitaria del proyecto de reconocimiento de los cuerpos, ¿cuántas familias esperaron 36 años para que le digan en qué posición, en qué tumba está el hijo para arrodillarse, dejarle una flor o un rosario? Yo me di cuenta que estaba vivo cuando volví en 2015. Hasta ese momento nunca me di cuenta. Alicia, ¿cuántos de esos, chiquito iba a decir, de esos soldados valientes, leones, que gritaron mamá, volviste a ver después? A través de las redes sociales muchos, afortunadamente, y nos agradecen tremendamente, como así también sus esposas, porque cuando los contuvimos allá, también los estamos conteniendo ahora, porque los que vivimos este conflicto hablamos un mismo idioma, nos llamamos de una sola manera, hermano, hermana, y parece mentira, pero cuando yo lo escuchaba a él hablar de que robó, nosotros recibíamos los soldados y nos decían, tengo hambre, y le mirábamos la ropa que venían del frío de Malvinas y era una ropa que no era acorde. Nosotros era el primer lugar donde ellos les hacíamos sacar esa ropa, los hacíamos acostar en una cama seca, ya no caliente, seca, con camisolines que tenía el hospital. Y después de casi 35 años estaba dando una charla yo en Rosario y veía que estaba allá atrás un señor mayor, unos 50, 52 años. Y cuando terminó la charla me dice, se acercó y me dijo, señora, yo tengo el camisolín que usted me puso. ¿Te reconoció? Sí. Entonces nos abrazamos y fue un silencio total y un silencio que lo entendíamos. Los que vivimos esa guerra tenemos el honor de tener esta medalla. No somos los únicos héroes, como dijo acá el hermano, son los que quedaron en Malvinas. Son los eternos centinelas. Nosotros tenemos el legado de transmitir lo que nosotros vivimos. Sin dudas. Los que vivimos esta guerra tenemos el honor de haber vivido, pero también sentimos el dolor y también sentimos el olor de una guerra y no queremos que se vuelva a repetir. Por eso cuando andamos las veteranas hablando, decimos que el único camino para llegar a recuperar nuestras islas e ir a izar la bandera nuevamente es la paz a través de las mesas, de las negociaciones. En una guerra nadie gana. Nosotros vimos la miseria de la guerra y la miseria humana ante una situación de estrés extrema. ¿Sí? Sin duda. Me dejas abrir porque quiero invitar a Graciela Romer. Estamos todos acá, hay un clima de escuchar y de revivir y de imaginarse todo lo que pasó. Pero entiendo, Graciela, que vos tuviste la posibilidad de viajar, estar una semana, palpar qué es lo que están diciendo, hablando, escuchando los que estoy conmovida, los estoy profundamente conmovida, porque creo que es la historia vivida de un error, ¿no es cierto?, histórico y político, mezquino, y de un horror
pero al mismo tiempo tiene que ver con la otra parte, ¿no? Cuando usted habla de su relato, me quedé muy impresionada por el vínculo entre usted, que mató a un oficial, digamos, enemigo, y que fue de alguna manera reconocido como héroe por la propia mujer, y esto se vincula con lo que la señora está planteando. Efectivamente, estuve durante una semana, ¿sí?, tratando de entender cómo eran los malvinenses, cómo eran los isleños. ¿Cuánto hace esto? Y esto fue para el plebiscito. Esto fue el plebiscito fue 1984. No, en el 90. ¿A qué plebiscito te referís? El referéndum, no el plebiscito. Ah, perdón, porque el de Alfonsín fue en el 84. No, ahora en sí, el perdón. referéndum. Me parecía, porque en ese momento no se podía viajar. ¿Cuánto pasó del referéndum? 8 años, ¿no? Claro, ¿7 sí. años aproximadamente? Sí. ¿No? Sí, creo que sí. 90, 2000, y lo que es interesante es ver cuando plantean este tema de la apertura y este deseo de abrirse. Yo creo que hay un gran vacío, ¿sí? No se ha hablado del tema de la guerra del 82 ni en Argentina, pero tampoco en la isla. Hay una gran negación. Recién ahora en los libros de historia se empieza a nominar y a describir lo que pasó, digamos, en la isla, lo que pasó en Malvinas, en los libros de historia, digamos, de los chicos de la escuela primaria y secundaria. Tampoco acá. Y en realidad, cuando vos planteás, ahora te cuento un poco de los isleños, pero lo que me interesa rescatar es reforzar lo que la señora está planteando. Efectivamente, el 60 y pico %, nosotros venimos midiendo esto desde hace ya 15 años, y hay de alguna manera, digamos, una cosa muy Cuando muy medís, estática. Perdón, o sea, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Qué es lo que Le los preguntaba a los argentinos isleños... quieren? No, en Argentina. ¿Qué es lo que los argentinos quieren, digamos, Ajá. respecto del tema Malvinas? Y lo que los argentinos quieren, más allá de no claudicar a lo que es la reivindicación, digamos, sobre la soberanía, lo que está claro es que quieren, sí, básicamente apertura, quieren diálogo y quieren acuerdos que tengan que ver con los mutuos beneficios, ¿no es cierto?, para ambas partes. Y lo que no quieren, hay un 30 y pico %, ¿sí?, y está claramente definido dónde están políticamente, ideológicamente, digamos, identificados, que efectivamente lo que quiere es seguir, digamos, peleando, confrontando, digamos, en una posición de rigidez y de intolerancia. Pero eso no es lo que los argentinos quieren. Bueno, y respecto, te digo, lo de las... hay también... Lo de los isleños. Es increíble los isleños. Los isleños tienen una situación muy ambivalente con respecto de Argentina. ¿Cómo nos ven? Depende. Tienen bronca, los que tienen, vivieron el conflicto seguramente los que tienen más de 55 años, claro, ¿sí?, se acuerdan que alguno de sus hijos se educó, fue curado, ¿sí?, por algún argentino, algún médico argentino, tienen amigos en Argentina, claro, ¿sí? Los más jóvenes lo que tienen es una profunda desconfianza, y me tocó medir esto en pleno gobierno, digamos, el gobierno anterior, digamos, el kirchnerismo. Sí. Esto ha cambiado un poco, el hecho de no ser reconocido. ¿Se acuerdan cuando se abrió la posibilidad en el gobierno de Kirchner después, en el gobierno de Kirchner, se abrieron diálogos con el gobierno de Gran Bretaña, ¿sí? Y la idea era que se sentara algún kelper en la mesa de negociación, y se les negó absoluta y totalmente esa posibilidad. El no reconocimiento lo tienen como un estigma. Seguro. Y recrear esa confianza va a ser clave para lograr esto que usted está planteando. Muy interesante, ¿no?, lo que estás planteando, porque son caras que desconocemos, ¿no?, respecto de qué piensan las islas, qué piensan los argentinos respecto del conflicto, etcétera. José, hace algunos meses le escribiste una carta, creo que la llevaste directamente, ¿no?, a mesa de entradas para que la leyera el titular de la cartera de defensa. Sí, Fraguá. así es. ¿Podés recordarnos de qué se trataba? Se trataba de que había un director del IOFA, que es la obra social que tiene la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la Gendarmería Nacional. Y este señor hizo una nota al ministro de Defensa diciéndole que no tenía que haber destinos militares dentro de la obra social de la Fuerza, de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto ya fue indignante, ¿no? Porque yo les preguntaba la vez pasada, decía, bueno, si un general tiene un problema estomacal, ¿va a atenderse a dónde? No va a Los Arcos, va al hospital militar.
si el cabo o la esposa del cabo tiene un problema, va a atenderse al hospital militar. Es decir, usan todos la obra social. Yo les preguntaría a algunos sindicalistas, por ejemplo, si se atienden ante un problema en la obra social, que se atiende el obrero o se atienden en los arcos. Y este señor ya es una discriminación tremenda. Yo siempre tengo que hacer la misma aclaración, ¿no? Yo soy coronel, tengo 67 años, pero nunca bombardeé una plaza. Nunca quemé una iglesia. Nunca maté a nadie que no estuviera de verde y con un fusil en la mano. Esa a veces tengo que hacer esa aclaración porque el estigma que nos dejó la dictadura militar es terrible. La están viviendo los jóvenes que hoy son cabos primeros, sargentos, tenientes, capitanes. Y eso se tiene que terminar de alguna vez. Si no puede ser este señor que... Fíjense, nosotros a un cabo le pedimos una tecnicatura universitaria. ¿Sí? El cabo en las fuerzas tiene que tener una tecnicatura universitaria. Bueno, nos ponen un presidente de la obra social que no tiene terminada la universidad. José, para empezar a cambiar esto. Alguien se tenía que enojar y se enojó un veterano. ¿Y qué pasó? Y digo, primero, ¿hay una solución en Bueno, creo que sí. De entrada hice una carta como para que me sancionaran y no me sancionaron. Es porque quería realmente reaccionar mal. Pero no pasó absolutamente nada. Lo que ocurrió es que se dio marcha atrás con la medida esa de no poner militares en la obra social de los militares. Claro. Es una locura. José, ¿y el camino es la política? En tu caso, ¿vas a...? En mi caso, sí. Yo renuncié ¿Presentar como candidato? Sí. ¿Podemos saber por qué partido? Unir. Bueno, ya había empezado hace rato ya a trabajar. Estuve de asesor varias veces. Estuve trabajando en política. Y sí, quiero presentarme y quiero dar pelea. No sé a dónde vamos a llegar, pero quiero dar pelea porque creo que el problema de la Argentina es gravísimo, gravísimo. La Argentina y Venezuela tienen inflación. Y los escucho a los economistas hablar del tema de la inflación y de las tasas y demás. Digo, ¿no se dan cuenta? ¿Nadie va a decir que el problema de la Argentina es el clientelismo? ¿O es tan políticamente incorrecto hablar de eso? Otro día, José, te vamos a invitar a hablar específicamente del tema, para no salirnos de lo que nos convocó. Es un agujero hoy. negro que se traga toda nuestra plata, todos nuestros sueños. Un presidente débil como el que tenemos ahora o el que tenemos habitualmente no puede solucionar el problema de la pobreza ni de la inflación. El problema es el clientelismo. Hay que reemplazar. Nos han sacado la democracia. No tenemos más democracia, señores. Quedó clara la idea. ¿Sí? Gracias. Les agradecemos a vos, José, Alicia y Marcelo. Muchas gracias. Nuestros respetos. Gracias por habernos contado la historia, porque cuando hay que contar las historias de guerra uno se retrotrae probablemente a uno de los capítulos más tristes de su vida. Pero ustedes los protagonizaron. Yo lo único que quiero agradecer y decir que la Fuerza Aérea tiene 55 muertos, de los cuales 5 fueron soldados y el resto son personales de cuadro. O sea que Fuerza Aérea presentó la batalla con personal, hombres y mujeres preparados. Y también quiero pedir, acá si me permiten, que hay tantos periodistas respetados, los veteranos hemos marcado una parte de la historia. Somos una parte que une al país, más allá de cualquier color político. Los veteranos hacemos patria y las veteranas hacemos patria, sin importar de qué partido son. Porque a la Argentina la sacamos entre todos, pensando más con el corazón, la celeste y blanca, que con el bolsillo. Gracias por tu mensaje, por el mensaje de todos. Gracias por haber venido. Bueno, aquí estamos en un Intratables muy especial, muy particular, porque la fecha se lo merece. Tenemos que cambiar de tema. ¿Qué tal, Muscari? Hola, bienvenido. ¿cómo estás? Gracias. Te escuchaba
o te veía escuchando atentamente. ¿Querés decir algo antes que yo presente el siguiente tema? No, ¿Cuántos años tenés? Tengo 42 años. O sea, te agarró la guerra muy pibe. Sí, muy pibe, pero me parece que como todo argentino tenemos cada uno una construcción de esa situación. En mi caso particular tengo una sensación absolutamente triste alrededor de la... Digo, el otro día tuve la posibilidad de entrevistar a Carlos Belloso, que es un excombatiente, y en realidad cuando uno escucha a una persona como él, que es un entretenedor, un actor, y te das cuenta los vestigios y cómo tu existencia queda condicionada por algunas decisiones tomadas que no tienen nada que ver con la patria, pienso cómo hay tantas vidas que uno no conoce que están atravesadas por el dolor, ¿no? Gracias por la reflexión. A ver, lo veo a Milei, que está charlando. ¿Qué te pasó? Perdón, ¿puedo ir hasta ahí? ¿Estás herido? No, digamos... ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo te va? Un pequeño accidente doméstico. Ah, lo de los perros, ¿fue? Sí. Ahora lo vas a contar. Pero en medio de todo esto, ¿sabés que Marcos Peña hizo declaraciones, que dijo que no estamos pasando por una crisis, etcétera? No, claro, estamos bárbaros. Bueno, ¿querés ver el informe y después lo debatimos? Me encantaría. Vamos, ahí va. El optimista de la economía. Marcos Peña fue consultado sobre la difícil situación que atraviesa la Argentina y aseguró que no estamos ante un fracaso económico. El jefe de gabinete estuvo en el programa de Luis Novarecio y habló de todo: elecciones, trolls e inflación. Iniciamos este nuevo escudeto de la sabiduría en esta nueva sesión de Hablemos sin saber. Intuición. ¿Cristina es candidata? No lo sé. No, la verdad que no. Como siempre dice Mauricio, cada vez que quisimos pronosticar algo le pifiamos, digamos, ¿no? Estamos convencidos de que lo natural es que Mauricio Macri encabece un proyecto de reelección en nombre de Cambiemos. ¡Estamos perdidos! Los trolls no existen, Luis. Yo creo que eso es un gran problema de comprensión sobre cómo funciona hoy la comunicación. De verdad. Creo, de verdad. El gobierno no tiene trolls. Por supuesto que no. Basta de cacas, no se van cacas, no se van los cacas. ¿El kirchnerismo no tenía trolls? Por supuesto. Hoy, otra vez el de la OPO, mi amor. ¿Y por qué ustedes no tendrían? Porque nosotros tenemos una transparencia que lo refleja. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Además, creo que la economía va a estar mejor. Por supuesto que es un proceso, va a llevar tiempo. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Pero no es lo mismo si lo entendés que la economía está mal porque estos tipos no saben qué hacer, o la economía está mal porque estamos poniendo en marcha una máquina que estaba podrida en sus cimientos. Yo no creo que estemos ante un fracaso económico. Yo creo que ustedes no ven la realidad. Bueno, cada vez que quisimos hacer un pronóstico le pifiamos, un sincericidio o hay que ponderarlo esto como una autocrítica. Débora. No creo que sea de ninguna manera una autocrítica, es una muestra más de la soberbia, digamos, del jefe de gabinete Marcos Peña para analizar la realidad del gobierno de Mauricio Macri. Él ratifica que el rumbo es el correcto, él ratifica que el candidato natural para la reelección es el presidente Mauricio Macri, él ratifica que no hay ningún plan B, ni de B larga ni de B corta, y que la idea de una PASO, como había propuesto o el radicalismo o el propio Martín Lustó, es una concepción que no se condice con un presidente que va por la reelección. Que un presidente que va por la reelección no hace una interna, sino que ratifica su propio liderazgo. Y respecto de la economía, él no solo no admite que estemos en una crisis económica, sino que dice que la inflación y la pobreza no la inventaron ellos, sino que venía de antes. Bueno, la verdad que claramente discutir, a mí me parece que la entrevista de hoy de Luis Novarecio, de nuestro compañero, lo que muestra es que Marcos Peña ha sido lo peor que le pasó al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, le da a todos los que vengan y a los anteriores un gran argumento, porque como la pobreza, la desocupación no la inventó nadie, sino que la pobreza viene de los siglos y los siglos, nadie podrá decir que fracasó en el gobierno porque no solucionó ese problema. Quiero ir a la casa de gobierno, que es la segunda casa de Lili, porque la pregunta es siempre, ¿es una burbuja donde están encriptados en algo que creen de manera fidedigna, real? No, es algo que creen. ¿No ven? No es que nos está engañando y él dice no. Es lo que legítimamente creen. Ellos legítimamente creen, vos podrés decir, ¿cómo puede decir que no es un fracaso económico? Ellos habían pronosticado 23, el gobierno había pronosticado que este año cerraríamos una inflación cerca del 23%, ya cualquier
estudio económico te está hablando de 35 y 40. para Sí, arriba. Pero reconoce que le pifian a todos, así que no escuchemos espera más los espera un vaticinios poquito que económicos. tengo más para contar, espera. No Ahí solo va. eso, no solo eso, ellos están convencidos que están poniendo los cimientos de una economía sana. Y que entonces todos los malos indicadores que tenemos ahora, que son todos malísimos, actividad, desempleo, caída del salario, lo que ustedes quieran, todo malo, en realidad responde a que por primera vez el gobierno, este gobierno, está haciendo las cosas bien para que finalmente A ver. algún día Esto estemos. salga adelante. Quiero tener la mirada de Mariano Barrio. ¿Qué tal? Bienvenido. Guillermo, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Mira, Marcos Peña lo cree porque siempre fue un gran optimista y un negador de la realidad. Esto se empezó a vislumbrar desde el principio del gobierno, cuando uno consultaba al jefe de gabinete, por ejemplo, si convenía para el gobierno hacer un acuerdo político con la oposición para hacer un pacto económico y social, algo de lo que ahora está, por ejemplo, hablando Labaña. Él decía que no, que el gobierno era fuerte, que el gobierno tenía que arreglarse las olas porque había ganado la elección. Ahora, de Marcos Peña para abajo, hay abatimiento en muchísimos funcionarios. Hay funcionarios que no ven la salida, que están muy preocupados, y además esto ya está, de alguna manera, admitiéndose desde el gobierno, cuando hoy ya están empezando a hablar de llamar al radicalismo para constituir una fórmula conjunta entre Mauricio Macri y algún candidato radical. A ver, Mariano, Porque- abatimiento es como un eufemismo de vamos a la derrota si esto sigue así. Exactamente, sí. Vamos a la derrota y algunos funcionarios que dicen ya no damos más de la gestión, esto todos los días van las noticias, todos los días tener que pelear con la realidad. Hay un fuerte pesimismo atrás del optimismo que siempre está obligado a mostrar Marcos Peña. A ver, Graciela, ¿qué están diciendo en las encuestas? Porque cuando criticaban al kirchnerismo decían no te reconoce una, también más o menos lo mismo. Ahora este gobierno supuestamente reconoce, pero dice cosas terribles como cada vez que hicimos pronóstico le pifiamos. ¿No? Yo no creo Bueno, que veremos. yo no creo que haya negación de la realidad. Yo creo que lo que hay es básicamente un componente ideológico muy marcado que tiene que ver con la convicción que tiene este gobierno acerca de que efectivamente está creando las condiciones. A mí me hace acordar muchísimo ¿se acuerdan? Vamos a hacer cirugía sin anestesia. Sí, cirugía mayor sin anestesia. Exactamente, es el Sí. cirugía mayor sin anestesia, donde ahí también había un componente ideológico muy fuerte. El punto es que, ¿qué dicen las encuestas? Es apenas obvio, hay un decrecimiento, digamos, notable de los niveles de apoyo, digamos, en la gestión, ¿sí? Y esto es independiente de la intención de voto, digamos, que también de alguna manera, digamos, esto tiene Sí, que ver con después te otro, lleva eso. esto tiene que ver con otro tipo de análisis y con otro tipo de lectura, pero lo cierto es que hay una sensación de malestar muy profundo, que además tiene componentes que me parece que son muy graves. Lo que está sucediendo, digamos, en términos de merma en la salud general de la población, pero estoy hablando de esa salud psíquica en la población, los niveles de violencia, digamos, más allá de la violencia asociada con la delincuencia, realmente son muy marcados. Pero no es todo el gobierno, perdón, no es todo el gobierno. A mí me gustaría aclarar que no es todo el gobierno. Las internas que hay dentro del gobierno de Mauricio Macri, que existieron siempre y son absolutamente explícitas. Yo coincido con la descripción que hacía Mariano Barrio de que Marcos Peña constituye el que siempre fue el obstáculo para el armado político más amplio al que le pidieron a Mauricio Macri 150 veces otros, como quienes, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Bonzó, Rogelio Frigerio, todos ellos relegados a un segundo lugar. Cuando fue aquel fin de semana caótico, digamos, en el mes de octubre, y tanto se habló de la oxigenación del gobierno, la necesidad de apertura, ahí quedó evidenciada la interna entre las dos alas, el ala política que buscaba una apertura que nunca se dio y que esa cerrazón es parte del fracaso del gobierno de Mauricio Macri, y Marcos Peña, que fue el que obturó siempre esa posibilidad. Ahora, Pero no nos hacer una confundamos. acotación. Marcos Peña es Mauricio Macri. Pero Bueno, claro, es lo no que nos dice Macri. confundamos. Exactamente. Yo quiero agregar algo. Yo creo que además de ser... Pero no es todo el gobierno, Graciela, no es todo el gobierno. Y fue a Milei, que está escuchando todo. Que coincido con Liliana, que además de ser Mauricio Macri, hay otro hombre que siempre fue el que aconsejó la cerrazón, que fue Jaime Durán Barba, un hombre clave en el gobierno, que pasó a ocupar no el lugar ya de un
asesor de campaña, sino de un ideólogo. Claro. Durán Barba es lo que era la CLO a Cristina Kirchner. Claro, pero ¿no? ahora, el Mariano, ideólogo ¿te ayudan a del llegar? nazismo. Mi pregunta es, ¿te ayudan a gobernar después? Ah, no. No, ese es el tema. Durán Barba y Marcos Peña son buenos Jugás para por ganar los elecciones. resultados. Tenés que jugar siempre un gobierno, son los resultados, no es el verso, es los resultados. Sí, perdón, si Pablo. los resultados te acompañan, te Habría ayudaron. que dividir las Si no, no. funciones, ¿no? Porque una cosa es ser el hacedor, como Macri cree que Peña le hizo con Durán Barba ganar 2 elecciones impensadas, ¿eh? Porque la del 2015 no era una elección tan fácil y la última intermedia, ellos creen que ese laboratorio logró lo que logró. Entonces me parece que hay que dividir las cosas. ¿Era Peña el hombre adecuado para ser el jefe de gabinete? A mí que diga esto no me llama la atención, porque en la Argentina los jefes de gabinete, todos, y recuerden los más cercanos, Capitanich, Aníbal Fernández, cumplen un rol determinado de defender su gobierno y dar buenas supuestas noticias. Pero te escuchan millones de argentinos que Pero no ¿sabes están cuál es la llegando a fin de clave? Y mes, hay que ¿no? preguntárselo a alguien que sabe de economía, porque si no hay un montón de gente que dice cosas y no tenemos sustento porque no pasamos por la puerta de la Universidad de Ciencias Económicas. Lo macro, lo que ellos dicen, los cimientos, que vendría a ser este supuesto esfuerzo de la clase privada, no la pública, ¿sirven a futuro para corregir errores y que la economía nuestra del bolsillo mejore? ¿O esto macro Guillermo, es un verso? A ver, esa es la clave. Ahora voy, Diego. Vamos a preguntarle, primera pregunta para Milei. ¿Se están consolidando los cimientos para salir como cree el gobierno? No, yo creo que no. Desde mi punto de vista y como especialista en crecimiento, te diría que no están dadas las bases para que esta economía crezca. La forma que descubrió la economía de erradicar la pobreza y a destrozarla es creciendo. Vos para crecer tenés que acumular capital físico, capital humano, capital institucional y capital social. Capital físico. La verdad es que las empresas no pueden ganar plata. Con esta presión fiscal es imposible ganar plata. Este gobierno dijo que iba a bajar los impuestos y los subió, ¿sí? Con lo cual no hizo nada. No bajó la cantidad de regulaciones. O sea, es un infierno ganar plata en Argentina. Por eso no invierte nadie. Por eso el número de inversión es paupérrimo. Por eso no crecemos. Punto 1. Capital humano. La lógica del capital humano tiene 2 dimensiones. Tiene una que ver con la alimentación de la gente y otra con la formación de la gente. Alimentación estamos mal hoy. Bueno, imagínate cómo estamos en la formación. Digamos, lo que tiene que ver con la educación. Es un espanto Argentina. Una cosa es consecuencia de la otra. Mala alimentación, mala educación. Exacto. Entonces, la mitad de los chicos no termina el secundario. Los que la terminan, la mitad no puede leer un texto y comprenderlo. El 70% no resuelve una prueba de matemática básica. Argentina tiene menos del 1% en un lote de excelencia. Claro, con lo cual, pero Javier, el gobierno te dice, esto no es con nosotros. Esto ya venía, la inflación no la inventamos nosotros, la pobreza no la inventamos nosotros. A ver, pero a ver... ¿Ahí le das la derecha? A ver, quiero decir un par de cosas más. ¿Qué? Digo, ahí le das la derecha al gobierno que dice, esto no vino con nosotros, no había pobreza cero cuando entramos. No. A ver, quiero terminar los puntos del crecimiento. Capital institucional. A ver, ¿ahí qué hicieron? Hicieron, por ejemplo, el Banco Central Independiente. Cuando el presidente del Banco Central quiso hacer algo que no le gustaba, lo echaron. ¿Sí? Y digamos, y lo que es el capital social, la mejor descripción es la grieta. Viven alimentando la grieta por una cuestión electoral. Ese por un lado. Por otro lado, no es... A ver, yo entiendo el problema de la herencia, ¿sí? Digamos, o sea, yo tengo un juicio, digamos, sobre lo que fue el kirchnerismo, yo tengo, digamos, la peor de las opiniones. Ahora, ¿qué hizo este gobierno? Lo hizo todo mal. Y le pusieron 160.000 millones de dólares para que lo arregle. Y no lo arregló, lo empeoró. Porque nos estamos yendo con menos PBI per cápita, nos estamos yendo con más pobres, nos estamos yendo con más indigentes. No solo eso, sino que además tenemos más inflación, ¿sí? Y además ahora tenemos una monstruosidad de deuda. Es más, el Fondo Monetario Internacional le dio un paquete impresionante, único en la historia. Yo lo escribí, salió en una nota mía del día lunes, en la cual señalo, hago el contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si no recibíamos la ayuda del fondo? Entonces digo, bueno, hubiéramos caído en default, hubiéramos tenido una hiperinflación, hubiera sido un desastre. Ahora, ¿qué hicieron con esa plata? ¿Arreglaron algún problema? Nada. No, lo único que hicieron es emparchar y tirar la pelota para adelante. O sea, lo único que hacen es amplificar los problemas. Quiero abrir y que también intervenga, Por favor, Javier. sí, claro. Diego. Un dato de la realidad es lo que acaba de pasar. Mirá lo mal que estará la Argentina. Lo mal que estará la Argentina, que adhiero y coincido con Obarrio, con Vilouta, con todos. O sea, siento que soy el menos crítico de los que hoy estoy acá sentado. Imagínate lo mal que está todo.
partiendo de esa base... Bueno, vamos terminando con la grieta. Sí, vamos terminando con la grieta, por lo menos estamos Pero todos... para mal. Claro, para mal, no, estamos cerrando la grieta, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que este gobierno es un desastre. Falta que admitas que el gobierno anterior fue un desastre como este. No, Y ahí pará, vamos a estar todos Pauli, de veis, ya acuerdo. rompimos la grieta de vuelta. Porque vos Estamos hablas hablando solo de este gobierno. Pará. Y te olvidás del otro. Por eso, que la fue grieta un está con el gobierno desastre. anterior. Nosotros criticamos los dos. Claro. Déjenme terminar. Cuando hablemos de los la dos grieta está gobiernos, con el gobierno estamos de anterior. acuerdo. En este gobierno estamos todos de acuerdo que es un desastre. Y eso va a pasar en agosto y en octubre con la gente, porque si en este ámbito, en esta burbuja, estamos todos de acuerdo que es un desastre... No, Vilouta imagínense lo con va a seguir votando. No, Pablo, si no lo votás vos, ¿qué vamos a hacer? No lo vota Majul. No lo voto yo, no lo votás vos. No te hagas el canchero nombrando periodistas como que sos el independiente. Bueno, No, perdón. ¿Pero qué pasa con el macrismo? Se queda sin nadie. Perdón. Yo no podría haber votado al kirchnerismo, ¿sabes por qué no lo puedo votar? Porque tengo valores, porque soy honesto, porque no me gusta que me roben. Si para vos es un chiste y un juego, para mí no lo es. Y voy a pensar firmemente a la hora de votar. Y porque además dejó el país. Para muchos de ustedes, la corrupción cerrá la idea. Pará, viste que hay muchos que saltan de trampolín. Él saltó de lancha, en el tigre de una lancha a la otra. Yo no salto nada. El que saltaste sos vos. Lo que quiero decirte, Paulo... Perdón, discúlpame. Yo soy periodista, Dios, estás a la defensiva, Paulo, ni trabajo para ningún gobierno. Me importa un bledo. Es un tema que vos lo tenés que superar en terapia. Y el señor, no me metan a mí en cosas que no me corresponden. Se preguntó Marcos Punto que en el Congreso de la Lengua. No, les quería decir de la economía. Quiero el otro informe. Fíjense esto, no solamente es mucho más importante y relevante tomar la frase de Marcos Peña de que cada vez que pronosticamos algo le pifiamos, dijo que la economía va a estar mejor, por ejemplo, y no tiene algún pronóstico, pero fíjense lo cínico y lo mentiroso que dice que no tienen trolls. O sea, que el kirchnerismo tenía, que seguramente tenía, pero que este gobierno no tiene. O sea, creo que sale a dar batalla para que le peguen y que sea creo que Durán Barba le habrá recomendado, decía alguna barbaridad, 2 o 3, así hablamos de vos un tiempo. Claro. A ver, José María, mirá el informe que vamos a presentar, que tiene que ver con lo tuyo, con lo que haces, con tu actividad. Nombres pesados. Daddy, Pachano, Gerardo Romano, Verónica Ginás. Lo que está pasando en este momento en medio de esta crisis con los artistas. Artistas, crisis y política. Pese al optimismo del gobierno, la situación económica en la calle es alarmante. La crisis pega de lleno en el bolsillo de la gente y a la hora de ajustarse el cinturón, el teatro, el cine y el entretenimiento aparecen como la primera opción para recortar gastos. Los artistas se meten en la polémica y no ocultan su preocupación. Y la gente está haciendo un esfuerzo grande para poder salir a divertirse, a entretenerse. Las entradas se pusieron a modo que se pueda acceder y yo valoro mucho. Yo de eso vivo, pago la educación de mis hijos y la despensa. Está todo muy tremendo y obviamente, esto ya lo sabemos, teatro no se come, entonces cuando la gente tiene que cortar gastos, una de las primeras cosas que va a cortar es el teatro. Es el peor presidente de la historia argentina. Su gestión es un fracaso absoluto y es un insulto a la inteligencia y a la cantidad de gente que la pasamos mal. No, pero aparte, ¿por qué volverá? Yo soy jubilado y gano el mínimo. Veo desgracia, veo sufrimiento, veo que no alcanza y de algún modo que está tomado como la normalidad, como que todos aceptamos un nivel de horror como mansamente. Yo soy cristinista, ¿qué más querés preguntar? ¿Votarías a Cristina claramente si se presente? Sí, no voy a votar a Florencia. En caso de que no se presente... Y me cortó un huevo. ¿Por qué? No tengo plan B. ¿Tinelli, Julián? ¿No? Ni en pedo, perdón. ¿Pero por qué no? No me hagas hablar. Sí, Me hace ruido en general, hablo ahora, ¿eh? La gente que se acuerda poco tarde de que, che, hagamos algo. ¿Y ahora? Yo hace 30 años soy embajador, no, 27 años soy embajador de Unicef. Está mal. ¿Por qué? Es un empresario que trabaja para la gente también y me parece que su función política, no sé si va a ser un cargo, me parece que va a ser acompañar un sistema y colaborar desde ese lugar. Tinelli no sé, qué sé yo. Creo que puede andar bien, no creo que hoy la política esté para tipos como yo, como Miguel del Cel o como Marcelo Tinelli. Parece que hoy la política necesita un par de bomberos. José María, a vos, ¿cómo te va? No te voy a preguntar porque me decís bien, uno no puede ser feliz entre infelices. ¿Cómo palpás, cómo ves lo que está pasando en la industria artística? Bueno, no puedo dejar de pensar
la realidad, digo, estamos en el medio de una situación en la que hay crisis y en el medio de esa crisis, por supuesto, el consumo cultural deja de ser la opción 1. Ahora, digamos, también viendo el informe no puedo dejar de pensar que festejo la posibilidad de que gente tan diversa tenga un compromiso y pueda decir y expresar claramente lo que le sucede. A mí me encanta Verónica Ginás, la considero una gran artista. Siempre me divertí mucho con su mirada crítica hacia lo que sucede y también me contenta que en un momento difícil como este esté haciendo una obra que fue a ver que me encantó y que le va tan bien como le va, digo. Me gusta ver a Daddy parado delante del afiche de una película que se está por estrenar, que está la ciudad tapeada, de un cineasta que yo admiro mucho como Mariano Con, y saber que estoy seguro que es una película que va a ir bien. Entonces, a lo que me refiero es, yo pienso en lo propio y estoy agradecido porque mis espectáculos van bien, porque en un momento difícil, como fue otros momentos difíciles de la Argentina, yo puedo tener 4 obras en escena y generar trabajo para la gente. Ahora, tampoco puedo dejar de pensar cuánto mejor me iría y le iría a los que están a mi alrededor si todo estaría mejor, porque la realidad es que a la gente le cuesta comprar la leche a fin de mes. Imagínate la entrada al teatro. 350 pesos además la entrada al cine. Digo, esto es un tema, Flor. Sí, viendo lo que pasó recién con Pablo y Ceferino, lo que está pasando con los artistas, a veces, bueno, como dice Diego, cuando enseguida te dice, bueno, no, vos, Pablo, pensás esto, lo otro. Creo que nos tendríamos que empezar a acostumbrar a los grises, ¿no? Sí, y que uno no necesariamente es blanco y negro, y respetar los grises, porque que uno esté de acuerdo con determinadas cosas de un gobierno no hace que uno avale todo, que uno esté, y eso nos olvidamos. Necesariamente hay una violencia por encasillar al otro y una necesidad de encasillar al otro, que es lo que está haciendo imposible hoy que avancemos, me parece, como sociedad, y mismo acá lo vemos todo el tiempo. Yo creo que lo que nos hace crecer son los matices. Me permite, porque Clara todavía no habló y quiero que completar después con Cata. Sí, mira, yo creo que la Argentina tiene problemas mucho más complejos que Marcos Peña, por ejemplo. Yo coincido con ella, ¿no? El tema de... Hemos perdido el arte de la conversación, de relacionarnos los unos con los otros. Y a mí me parece que de omitir hablar de política, ¿no? Porque sabemos que el que viene o es macrista o es kirchnerista. Claro, y yo creo también que etiquetamos con demasiada facilidad en la Argentina. De todas maneras, creo que hay una pobreza en el discurso político argentino alarmante, que la dirigencia no está a la altura de la madurez que está mostrando el pueblo argentino. Y yo creo que nos quedamos... Mira, una vez yo lo entrevisté al doctor Alfonsín y yo le hablaba de un político y me dice, mira, Clara, porque me tuteaba, mira, Clara, yo no discuto a las personas, yo discuto los temas. Claro. Y yo creo que la Argentina discute temas, discute a Cristina, discute a las personas y no discutimos los temas. Seguro. A propósito de esto... siempre estamos en el mismo lugar por no discutir los temas. Hoy va a estar Diego Bocio porque queremos discutir temas. Hoy presentó los 10 compromisos Sergio Massa allí en la rural y va a ser un buen momento para poder discutir temas, políticas. Cata. Adhiero a lo que están diciendo Clara y Flor de que hay que salir y empezar a buscar los grises, sobre todo escucharnos más, porque si no es insoportable y no avanzamos. Claro. Pero yo le quería preguntar a Graciela, digamos, yendo a los bifes, ¿qué espacio hay justamente para nosotros, cuando vos lo ves en las encuestas, para poder nosotros quiénes son el 40% que voy a preguntar lo mismo. Pero quiero nosotros quiero decir para la gente que quiere somos poder todo del medio. Pero lleguemos saltar a la grieta. Vos sos el 40% también. Llenemos de contenido, pero medio minuto, déjame me aburre soberanamente. Para Ceferino que responda déjame porque si no igual, se me olvida lo que... Aclaro mi pregunta, no quiere decir un candidato, no estoy preguntando por un candidato, sino por gente que no esté polarizada, cuando vos preguntás. Pero cuando hablamos del medio y hablamos de grises, lo que tenemos que entender es cuál es el fenómeno que está atrás. No hablamos de grises, porque para hablar de grises hay que reconocer en el otro algo del otro. Y el problema con los argentinos, y no pasa solamente por la dirigencia política, nos posicionamos en términos de blanco o negro, porque hay que matar, no hay que competir con el otro para superar al otro. ¿Sí? Para posicionarme donde estoy tengo que matar y aniquilar al otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es lo que estamos haciendo, estamos hablando
realmente estamos cuestionando, ¿no es cierto? El fenómeno, el jefe de gabinete dice que esto no es un fracaso, pero en todo caso lo que es realmente es una situación de crisis realmente muy seria, que yo no sé si se llama fracaso o no. Es probable que no pueda asumirlo como fracaso, pero sí como un enorme error. Porque el que no llega a fin de mes no habla a nivel macro de la economía. Hace los cálculos y dice no tengo plata para pagar no hay capacidad de escuchar. Y este gobierno, yo creo que desgraciadamente, así como Cristina imponía esa prepotencia en su discurso, este gobierno impone esa cerrazón. El gobierno no escucha. No escucha. Creo que hay un error. Creo que hay un error de base en este gobierno, y es que no hay heterogeneidad en el gobierno. Se creó con amigos no solo de la misma facción de extracto social, sino del mismo colegio, del mismo club y del mismo barrio. Muy sectario, decís. Muy sectario. Entonces eso hace que sea muy difícil para ellos escuchar y entender, tener capacidad de empatía frente a otras ideas y otras conocimientos. Creo que vale la pena ahí personalizar. Yo creo que el gobierno es Macri. Y esa descripción que vos estás dando es la descripción de Macri. Ahora, Macri tiene, según las encuestadoras, en las cuales yo creo muy poco, pero hay que respetarlas porque están ahí, tiene un 33% de intención de voto. Es un montón para un periodo económico tan negro. Si tiene un 33%, quiere decir que hay un 33% de la sociedad, mucha de la gente que nos está mirando, que piensa votarlo. ¿Qué cree lo que dice Peña? Entonces, que cree lo que dice Peña, que le cree a Macri, porque Peña, ¿qué dice? Nosotros tenemos credibilidad para pedir un tiempo más, que es lo que le está pidiendo a la gente. Y creo que mucha gente lo va a votar. Después todo el buenismo del periodismo de decir ni blanco ni negro, grises. Hablando de grises. Termino. Yo creo que un periodista ni siquiera tiene que pensar en lo que va a votar, Paulo. No importa nuestro voto, nuestra situación es ser crítica de todo. Tengo que contestarle porque hay una lectura. Porque dijo que las encuestas... Las encuestas se equivocan siempre acá en este país. Pero discúlpame, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decirte es que en la lectura que hace, el tema de ese 33% no necesariamente es adhesión a las políticas de gobierno. Ese 33%, y hay que leerlo correctamente, tiene que ver también... Sí, hay un núcleo duro que tiene que ver con identificación con las propuestas, pero otro que tiene que ver con una adhesión por default. Digamos, voto por Macri o voy a... No importa. Porque tiene que ver con el rechazo al gobierno anterior. No lo que no quiere. El voto en contra. Javier, sabemos lo que opina el kirchnerismo y lo que opinás de Cambiemos. Si vos no tenés la chance, a través de tu partido, de llegar, ¿trabajarías con Lavagna, con Massa, con este medio que se está ensanchando? No, porque justamente yo digo, de lo que se estaba discutiendo, yo tengo algunas visiones distintas. Sí. Es decir, vos, en general, digamos, cuando llegás a una posición en la cual tenés que hacer cosas, te vas a rodear de tipos que ven la cuestión, digamos, como vos. O sea, yo digamos, o sea, yo no me voy a juntar con un marxista, ¿entendés? O sea, yo me voy a juntar con un liberal. Quizás no un liberal tan puro como mi caso, ¿sí? Pero ese es por un lado. Por otro lado, yo no creo que haya chances de que alguien me convoque, porque, por ejemplo, a mí lo único que me interesa, por ejemplo, ser presidente del Banco Central, pero para ser el último, es decir, para cerrarlo. Es decir, la historia del Banco Central... Tu primera medida es ser presidente y cerrarlo el otro día. Claro. No, básicamente para cerrarlo tenés que tomar una serie de medidas. Sí, pero, claro. O sea, tenés que hacer una reforma del sistema financiero para que el sistema quede anticorridas, y una vez que vos abortás la posibilidad fáctica de una corrida, ahí sí después podés cerrar el Banco Central. Y así erradicás definitivamente la inflación. Entonces, me parece que las ideas mías, o sea, sirven más para tratar de concientizar a la sociedad de cuál es el camino y no tanto para... ¿A quién vas a votar, Javier? No, yo no voto a nadie. O sea, yo, digamos, esto a mí... Además, a mí me parece hasta casi un contrasentido en el lugar donde voto, porque el aula donde yo voto se llama Aula Libertad. O sea, y es obligatorio el voto. O sea, señores, me permiten... Gracias, Javier. Gracias a todos los invitados. Mariano, José María. Está ya Diego. Hola, Diego Bocio, un hombre que está contento también por Racing. Vamos a hablar del lanzamiento de Sergio Massa, de Racing, ¿no? Las 10 principales ideas, etcétera. Esto que estamos hablando de los matices. ¿Hay lugar para crecer allí? Tras la pausa.
decíamos, ¿no? Ya que queremos debatir ideas, hoy largó Sergio Massa, allí en La Rural, con sus 10 compromisos, un discurso ya en campaña, en donde un poco tenemos como una apreciación global respecto del país, que quiere un precandidato a presidente, porque también ahí mismo pidió internas, y estaba el propio, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido. El propio Marco Lavagna, el hijo de Roberto Lavagna, que en realidad quiere que no haya internas y que haya un nombramiento directo. Pero bueno, vamos por partes. Diego, estas 10 ideas y lanzarlas en este momento, que creo, como decimos, el peor por el que está atravesando el gobierno, ¿cuál es el impacto que esperan? ¿Qué sentido, qué criterio ha tenido? Viste que siempre a los dirigentes políticos se los critica porque o no aportamos ideas, o porque no debatimos en profundidad, o no planteamos, o nos quedamos solamente en la crítica y no podemos pensar un poquito más hacia adelante en términos de futuro. Yo creo que lo que propuso hoy Sergio Massa fue un compromiso frente a la sociedad. Le habló no a los dirigentes, le habló fundamentalmente a los argentinos y a quienes estaban ahí, docentes, héroes de Malvinas, trabajadores, pymes, jubilados, que lo que pretenden en definitiva es, frente a un fracaso para mí contundente del gobierno de Macri, frente a una situación que es delicada desde el punto de vista 13 millones de pobres, 50% de inflación, una situación compleja desde el punto de vista de sustentabilidad en muchos aspectos, plantear ideas fuerzas, ideas que tengan que de alguna manera convoquen al resto de los argentinos a debatirlas, son un punto de partida, a tener puntos en común y fundamentalmente a darle un camino a la Argentina. Ideas que tienen que ver con volver a recuperar el crecimiento. La Argentina es inviable si no vuelve a recuperar el crecimiento. Ideas que tienen que ver con recuperar la política de ingreso, tanto de jubilados como de los trabajadores. ¿Me permitís? Porque para la gente que no lo vio, repasar fragmentariamente lo más importante que dijo Massa hoy en La Rural. Dale. Quiero explicarles cuáles son los valores del país que sueño, de ese que deseo, de ese que quiero liderar. Quiero un país y un gobierno que no sea indiferente ante el dolor de sus ciudadanos, que nos duela a todos el sufrimiento de los otros. Quiero un país que respete y haga respetar la diversidad, inclusivo, que acepte a todos tal cual son, que realmente crea que la educación es una herramienta de transformación social, sin diferencias entre provincias o escuelas públicas y privadas. Un país de laburantes, como vos, mi viejo. Mis viejos llegaron de Italia, saliendo de la guerra. Se cayeron y se levantaron 1 y 100 veces, pero siempre laburaron. Quiero también una economía confiable para los de adentro y para los de afuera. En definitiva, lo que tenemos que hacer es lograr que los argentinos vuelvan a confiar. Quiero un país donde digamos la verdad, todos. Donde cada uno diga lo que piensa y haga lo que dice. Un país honesto, que no niegue la realidad. Quiero un país de madres tranquilas, yéndose a dormir, sabiendo que el Estado va a cuidar a sus hijos mientras salen a la calle. Que respete el tiempo de sus ciudadanos. El tiempo es el bien más escaso y más valioso. No podemos seguir con una burocracia que retrasa y que no respeta. Este es el país en el que creo. Y el país que creo que podemos construir juntos. El problema no somos nosotros los argentinos. El problema no es Argentina. El problema es el fracaso de este gobierno. Y quiero que sepan que voy a defender a la Argentina y su gente. Los invito a creer en nosotros y en ustedes mismos. A creer en Argentina. A creer que hay alternativa y hacerla posible. Pero sobre todo, los quiero invitar a que pongamos la Argentina de pie, que Macri puso de rodillas. Los argentinos merecen vivir de pie. Muchas gracias. Hay un tema que me parece clave, que es la recuperación de la confianza, ¿no? Es el término. Hoy se vive una crisis económica que deriva en otras, pero ¿cómo hacemos para recuperar la confianza? Para recuperar la confianza, lo primero hay que recuperar la política. La política tiene que, de cara a la sociedad, plantear temas que resuelvan cuestiones muy concretas, desde la inflación hasta cómo las pymes pueden funcionar mejor. ¿Este gobierno no lo ha hecho? No, no solo no lo ha hecho, agravó la situación, pero además de agravar la situación, perdió la confianza tanto interna como externa. Este gobierno tuvo una gran oportunidad, tuvo una oportunidad al inicio del gobierno, incluso gran parte de los argentinos confiaron en el gobierno.
incluso gran parte de la dirigencia, porque esas son las reglas de la democracia. Y en el marco de esas reglas de la democracia, el gobierno, yo entiendo que perdió una gran oportunidad. No solo se encerró en sí mismo, sino que no tuvo la oportunidad de generar grandes acuerdos para tratar los temas de fondo que tiene que tratar la Argentina. La Argentina tiene problemas con la educación, docentes mal pagos, problemas, dificultades edilicias. Tiene problemas con la pobreza estructural, que hay que enfrentarla, pero no solamente desde un índice de la verdad, hay que enfrentarla con políticas ciertas y concretas. Tiene un problema de crecimiento. Las exportaciones en el año 2011 eran 84.000 millones de dólares. El año pasado fueron 68.000 millones de dólares. 20.000 millones, 22.000, 26.000 millones de dólares menos. Ahora eso impacta en el conjunto de los argentinos y naturalmente somos más pobres todos. Y bueno, eso evidentemente son cosas que hay que poner sobre la mesa y discutir ampliamente, ¿no? Hablando de discutir, lo que dijo hoy Marcos Peña es: estamos poniendo los cimientos para algo que se va a ver dentro de algunos años. Pero mucha gente lo que se pregunta es por qué el gobierno no le ha encontrado la vuelta a la economía, a la economía cotidiana de todos los días, la de llegar, la de poder comprar los productos de la canasta básica, que además termina repercutiendo en todas las actividades. Hay dos posturas. Hay algunos que dicen, no, esto es todo a propósito, esto tiene intencionalidad, y yo no creo que es una cuestión de intencionalidad. Yo lo creo que hay impericia, hay desconocimiento, no hay amor, no duelen ciertas cosas por orígenes. Lo que decía Sergio Massa hoy, yo quiero un país en donde sus dirigentes sean sensibles a el dolor ajeno y fundamentalmente a situaciones extremas de vulnerabilidad. Yo creo que hay impericia, no creo en las malas intenciones y en las malas vocaciones. Yo creo que claramente erraron el rumbo, no interpretaron el proceso histórico que se está viviendo en términos internacionales, no vieron lo que está pasando en el mundo en términos de que cada país defiende lo suyo, defiende su industria y defiende sus fronteras y defiende ese tipo de cosas, no lo vieron. Y no solo no lo vieron, sino que tomaron decisiones, entiendo, erradas en muchos aspectos. Yo creo que el gobierno no solo se encerró en sí mismo, sino que además no convocó a los argentinos a discutir temas que evidentemente no están saldados en la Argentina. A ver, pienso el que tiene la pyme, dice, ¿qué me puede dar Sergio Massa? El que tiene una pyme que hoy está a punto de cerrar, o si es que no la cerró ya, ¿no? Las pymes generan el 70-80% del laburo en la Argentina, son centrales. Y fue concreto, Sergio, hay que bajar los impuestos a las pymes para sacarle esa soga tirante que permanentemente que no las deja crecer, que no las deja producir. ¿Se puede hacer? ¿Cómo se hace eso? Y hay que hacerlo porque la única manera de recuperar la confianza es que haya resultados. Y la manera de que haya resultados, que vos puedas cumplir la deuda, con el compromiso de la deuda, que vos puedas cumplir con los compromisos del Estado, es creciendo, es produciendo. Si hoy las pymes no producen, si hoy la capacidad instalada está muy por debajo de lo que podemos producir, no es que los argentinos vivimos por encima de nuestras posibilidades. Los argentinos no producimos todo lo que podemos producir. Tenemos capacidad para producir mucho más de lo que producimos. Entonces lo que tenemos que hacer es una verdadera poner en marcha todo el aparato productivo. ¿Y cómo haces para eso? Y bueno, tenés que sacarle del pie de la cabeza del Estado que los embarga, que además después tenés que ir a un abogado para ir sacar el embargo, cobrar honorarios. Tenés que darle la posibilidad, y esto tiene que ser una discusión, de bajar significativamente los impuestos para darle un tratamiento diferencial a las pymes. No puede ser que las pymes tengan el mismo tratamiento que las grandes empresas en términos impositivos. Estamos hablando de empresas de 3, 4, 10, claro, 50 empleados. Un tema que no podemos soslayar, ¿no? Y ahora voy a abrir a los columnistas. Sergio Massa pidió internas, y creo que Urtubey está dispuesto a ir a las internas para consolidar al candidato que emerja de las mismas. Sin embargo, dicen, porque creo, él lo ha manifestado también, Roberto Lavagna no quiere internas, quiere una coalición donde estén los radicales, donde estén los socialistas, donde estén todos, pero que sea algo así como un clamor, ¿no? Su candidatura. Yo quiero despejar algunas dudas. Las PASO son ley. Claro. Va a haber PASO. Compitas o no compitas, PASO va a haber, son ley. Segundo punto. Sergio no le habló a los dirigentes políticos. Sergio le habló a los argentinos, a la sociedad, le habló a los docentes, le habló a las pymes, le habló al sector productivo. Lo que dijo es que él pretendía ser presidente de la nación, que él pretendía gobernar los destinos de la Argentina y que pretendía ponerse a consideración un espacio que había que darle mucho más volumen con Lavagna, con Urtubey, con Pichetto, con Schiaretti, con los gobernadores y con todos aquellos que estén dispuestos a generar un nuevo gobierno en la Argentina a partir del 10 de diciembre, con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar en una plataforma y en un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre bajo la voluntad popular. Entendemos que los liderazgos
en este momento en la Argentina requieren no solo la confianza del pueblo, la confianza de los votos, sino fundamentalmente la capacidad. El otro día lo discutíamos con un grupo de compañeros. La Argentina necesita un jefe. Y los jefes no son porque te proclaman. La Argentina necesita un jefe porque ese jefe que tiene que convocar a todos... Que esté refrendado en una elección. Es porque justamente ese liderazgo lo refrendaste frente al voto popular. Y el peronismo, y sobre todo en el peronismo necesita dar esa página de vuelta para justamente ese liderazgo poder manifestarlo en un programa totalmente distinto. Y este peronismo, esta alternativa federal, necesita también a los radicales que no descartan, por lo menos en palabras de Storani, la posibilidad de ir, dijo Lavagna en realidad, pero yo digo de irse con el espacio, ¿no? Yo creo que hay una gran responsabilidad del sector opositor, en un sentido amplio, primero de manifestar la voluntad, porque organizar un proceso electoral es complejo. Sí. Y me parece que acá hay un punto importante. Yo respeto a aquellos dirigentes que dicen, che, quiero ser, este es mi programa, esto es lo que creo. Sí. Esto voy por la Argentina y hablo con unos, con otros y le digo, esto es lo que yo entiendo que hay que hacer. Y segundo punto, convocar a todos. Y hay una gran responsabilidad. Me parece que la Argentina perdió... ¿Cómo? ¿Kirchnerismo incluido? Yo creo que la responsabilidad ya no pasa por ser una cuestión sectaria o no. Me parece que lo importante es tener la responsabilidad de que haya un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre de este año. Para eso se requiere con mucha generosidad de muchos dirigentes. Sí. Débora. Buenas noches. ¿Qué tal, Débora? Respecto de esto de la interna o de la PASO, que es obligatoria y es cierto, y de la apertura del espacio, ¿podría incluir a todo el peronismo? La pregunta siempre es la misma, ¿no es cierto? Si Cristina decidiese participar y ser precandidata presidencial, ¿podría incluirse dentro de esa misma PASO? Es que no lo sabemos. Yo recién decía que era importante que los candidatos manifiesten la voluntad, la vocación, porque justamente daría certeza, daría previsibilidad, daría la posibilidad de poder interactuar de una manera totalmente distinta. Ahora bien, no sé qué van a hacer. Yo no sé quiénes... A ver, yo he escuchado a otros dirigentes que tienen ganas de conducir la Argentina. Lavagna ha sido más tibio en ese sentido, no ha sido tan contundente, pero ha manifestado vocación, o por lo menos quienes lo rodean muestran vocación, y es un activo muy importante para nosotros desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de muchos aspectos. Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, en algún momento lo escuché a Agustín Rossi, lo escuché a Felipe Solá. Bueno, a mí me gustaría que los dirigentes digan, sí, queremos ser por esto lo podemos hacer, esto no, estamos dispuestos a optar por este camino. Seguramente va a haber diferencias. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber una responsabilidad muy grande porque la sociedad hoy no solo no confía en Macri, sino que está pidiendo una nueva fuerza política, una nueva mayoría que cambie el rumbo, porque acá es importante, yo recién dije, se necesita un liderazgo fuerte. Pero también se necesita convocar a todos los argentinos porque se tenés que levantar y poner en marcha la Argentina. No es solamente la dirigencia política, claro. Es la pyme, es el que crea, es el que exporta, es el que recibe un turista que tiene que estar con ganas y hoy no están con ganas. El común denominador cuando uno recorre la Argentina es que no tienen ganas, que perdieron la esperanza, que no saben qué hacer y que las peleas muchas veces entre los dirigentes los deja ahogados en algo que no ven salida. ¿Ustedes son los que van a romper esta grieta? Nosotros estamos convencidos de que vamos a gobernar la Argentina y lo decimos con humildad, lo decimos con respeto al resto de las fuerzas políticas. Nosotros estamos convencidos que el gobierno de Macri no solo fracasó, sino que no tiene ninguna oportunidad. ¿Paulo? Diego, yo creo que vamos a entrar en una campaña donde la gente, el argentino hoy muy desencantado, pregunta dos cosas. El cómo, que ustedes hoy lo plantean, que para mí es valorable. ¿Cómo? Porque de versos y de eslogan publicitario estamos llenos y las campañas van a ser infernales de creativos y después la realidad es otra. Y la otra es quiénes. Yo comprendo que para ustedes hay tiempo, pero me parece que tienen que tener la claridad para saber cuáles son los límites, si la doctora Kirchner está dentro o afuera de ese espacio, y quiénes, ¿por qué? Porque tal vez vos lanzando una candidatura, más allá que las PASO son las que reordenan, podés hacer crecer un espacio, porque hay un montón de argentinos que no quieren la continuidad de este gobierno, pero tampoco quieren el regreso del anterior. Y tal vez sin una cara, y vos decís Schiaretti, Massa, Urtubey, Lavagna tal vez sí, tal vez no, como que se dispersa esa fuerza y no le permite crecer más de esos 15 o 16 puntos que hoy puede tener el que más mide. Mira, yo no soy analista político, lo que sí tengo claro que la Argentina tiene que recuperar la capacidad de liderazgo y la capacidad de tomar decisiones. Y eso requiere de muchos dirigentes.
de todos los espacios. Sería absolutamente hipócrita que un dirigente te diga, no, trabajo con unos, dialogo con unos y con otros no. Quiero la unidad nacional, pero mi límite es este. No, pará. A ver, nosotros necesitamos en serio dialogar con todos. Y eso tiene que ser una premisa propia de la democracia. Quien no esté dispuesto a dialogar con el otro, evidentemente tiene que leer nuevamente los capítulos de qué constituyen las democracias. Sentarse con el que piensa distinto y aún tenés diferencias, y esas diferencias son vehementes, y esas diferencias incluso en la arena de la política tienen esquirlas, me parece que es un mérito. Y esto estoy hablando de lo mejor del gobierno y también estoy hablando de lo mejor del otro espacio, que es el kirchnerismo. Yo creo que nosotros necesitamos justamente pensar con mucha responsabilidad cómo ganamos las elecciones para un nuevo gobierno el 10 de diciembre. Creo, humildemente, que la fuerza política que ha demostrado coherencia, que ha demostrado capacidad en la gobernabilidad, que ha mostrado oposición cuando ha tenido que ser opositor firme y claro, y que muestra propuestas contundentes, porque atrás de lo que hoy trabajó Sergio durante meses, hay un capítulo de cada propuesta con proyectos, con leyes, con viabilidad, con capacidad presupuestaria. No es que esto fue hecho por una cuestión de marketing, esto fue trabajado. Y me parece que eso es loable y es bueno y es serio y es un punto de partida. Entonces, yo esto de poner límites, yo creo que el único límite es que la Argentina no vuelva a crecer. El único límite es que la Argentina siga en la decadencia. El único límite es caer en una discusión que no nos saque de esta discusión de dos dirigentes. Tenemos que ir por arriba, y hay muchos dirigentes que están dispuestos a discutir otras cosas. Pero superar a esos dos dirigentes, entonces. Claramente, claramente. Diego, ¿se puede hacer una Moncloa del hambre acá? Digo, a nosotros nos duele, los que comemos todos los días, que haya gente que no coma en la Argentina. Y estamos además en emergencia alimentaria en un porcentaje alto. Digo, se puede hacer, el 11 de diciembre decimos, bueno, no, se acabó el hambre, pero empezamos a ocuparnos de esto primero. Hay que ordenar las prioridades y no va a haber manera de salir de la pobreza si no se genera trabajo y no se mejora la educación en la Argentina. No hay otra manera. No hay otra manera que es trabajando, generando trabajo de calidad, trabajo genuino, multiplicando nuestras exportaciones, poniendo en marcha nuestros recursos naturales, poniendo en marcha nuestra capacidad logística, poniendo en marcha nuestra capacidad. Hoy los bancos hablan de la rentabilidad de los bancos. La verdad, es una rentabilidad por prestarla al Banco Central. No es tan sencillo eliminar el Banco Central en la República Argentina, es un mandato constitucional. Escuchaba un panelista anterior, habría que reformar no solamente el sistema económico, sino la Constitución. Pero los bancos lo único que hacen, tienen estructuras, empleados, ni siquiera para prestar, ni para el consumo, ni para la vivienda, ni para la pyme, ni para la producción. Es para prestarle al Banco Central. Los depósitos se van al ELIX. Entonces, yo me parece que hay que reconfigurar una Argentina. Lo de los cimientos me parece es tomarle el pelo a los argentinos. Sí. Hay más deuda, más inflación, más pobreza, más marginalidad, menos capacidades estatales. El Congreso no actúa y quien tiene iniciativa es el gobierno. Nosotros nos vamos a juntar el jueves, seguramente todo el arco opositor va a plantear temas que tienen que ver con las tarifas, con los jubilados, pero el que tiene la iniciativa en serio es el gobierno. Seguro. Liliana. Sí. ¿Para qué te tienen que arreglar el micrófono? Lili, perdón, porque no se te estaba escuchando la pregunta. Flor. Sí, estuvimos recién hablando mucho del tema de buscar consensos. Vos estuviste hablando de ese tema también. ¿Qué pasaría? Dos cosas. Por un lado, ustedes dicen que si asumen sí buscarían incorporar a gente de otros espacios. ¿Qué pasaría si gana el gobierno y busca gente de otros espacios? ¿Estarías dispuesto a acercarte al gobierno? Mira, yo creo que la Argentina necesita primero resolver un problema político para después resolver los problemas sociales y los problemas económicos. Si no hay acuerdos políticos para hacer las reformas que efectivamente hay que hacer en la Argentina, y esto significa constituir mayorías, tener 130 diputados y tener 40 senadores y tener acuerdos en serios. Con lo cual lo que nosotros estamos viendo cuando Roberto Lavagna, cuando Sergio Massa hablan de gobiernos de unidad, lo que están diciendo es tenemos que llegar a algunos acuerdos básicos para poder gobernar la Argentina, para que no esté paralizado como está paralizado hoy el Congreso de la Nación. Yo creo que ser opositor
Y aportar a la gobernabilidad es una premisa básica de la democracia. Y eso me parece que tiene que ser un activo de todos los argentinos, de todos, porque si no entramos en otro tipo de discusiones. Sí creo que el gobierno de Macri es un gobierno que tiene una dirección absolutamente errada. Liliana me preguntaba cómo veías la economía en los próximos meses. ¿Querés repetir la pregunta? Sí, como economista, ¿cómo ves que llegamos a diciembre? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Y qué puede hacer la oposición para morigerar y ayudar un poco a los argentinos? Dos cosas. No creo que haya buenas noticias y la verdad que a uno no le gusta presagiar catástrofes, pero no pareciera que haya un rumbo que significara un cambio en la situación económica. Los ingresos están castigados por la inflación, se mueve el dólar, mientras la tasa de interés esté alta, la actividad económica está muy complicada. El dólar sigue, la tasa de interés alta es como una pus que muestra que el dólar sigue teniendo problemas, y en la medida que se mueve el dólar se traslada a precios. Si se traslada a precios, eso afecta a la pobreza, afecta al ingreso, afecta muchas cosas. Yo creo que no veo buenas noticias, lamentablemente. De la oposición, el día jueves vamos a plantear morigerar las tarifas, que aumenten como los salarios. Seguramente si sale algo el gobierno lo va a vetar. Necesitamos mayorías calificadas, con lo cual no creo que lo logremos. Vamos a tratar de generalizar el fallo de la Corte para darle algún alivio a algún sector de los jubilados. El gobierno sacó algunas resoluciones que unificó ingresos. Eso generó que se aumente por 3 la cantidad de jubilados que paguen ganancias. Vamos a proponer una agenda que tiene que ver con otra lógica. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte para que el 10 de diciembre termine el gobierno Macri y haya un nuevo gobierno en la Argentina. Y que haya un nuevo gobierno que despierte certeza, confianza, con un rumbo claro en términos internacionales, que despierte confianza a los argentinos y fundamentalmente esperanza, que el tipo que hace bolsas en Morón, que hace poco lo visitamos, dice, hace 35, 40 años tengo la fábrica, no sé, me parece que hasta lo votó a Macri, dijo en un momento, no, yo no tengo más ganas de levantarme. Ya invertí todo acá, no me hice una casa en Punta del Este, lo invertí acá, en Argentina, compré esta máquina, la estoy pagando y sin embargo estoy produciendo la mitad. Y me parece que ese punto hay que revertirlo en la Argentina. Y eso es una tarea, me parece, no solamente de la dirigencia política, me parece que tienes un acuerdo amplio, Florencia, no alcanza solamente con los dirigentes políticos. ¿Reconoces algo positivo del gobierno? Digo, si termina, puede ser reelecto, ¿cómo no? Si terminara el 10 de diciembre. No creo que todas las cosas sean negativas, posiblemente haya tenido buenas intenciones. Yo creo que el encerrarse y no tener una apertura y haber elegido un camino... ¿La falta de política, como decía al principio? Sí, no solo la falta de política, sino porque no solamente con la dirigencia política, también con los sectores productivos. Les preguntan a las pymes por qué pasa. Le preguntan ¿tienen alguna lógica? ¿Les interesa lo que pasa en las escuelas o caíste en la escuela pública? ¿Le interesa lo que pasa? El otro día leía que habían sacado una resolución que tiene que ver con los clubes. Los clubes, vos lo sabés muy bien, Guillermo, nosotros hemos compartido alguna cosa social en Racing. Sí. Vos sabés la tarea social que cumplen los clubes. Sin duda, Entonces hay que aplicarle más impuestos. Contención, además. Y esto, estamos hablando de un club grande, empezás a ver a los clubes chiquitos. Entonces, yo me parece que acá lo que hay, posiblemente ellos quieran privatizar, que quieran ir a otra lógica. Yo me parece que acá lo que necesitamos los argentinos es poder hacer una síntesis. Porque me parece que tenemos que superar estas diferencias y estas discusiones que son durísimas y que nos ponen en un pozo y hay que llenar ese pozo, esa grieta, llémenlo como quieran, porque la verdad que cansa, la verdad, cansa, y llenémoslo de las cosas que hay que llenarlo, resolver la pobreza, en serio, discutamos en serio, claramente. Hay posturas de un lado, hay posturas del otro. Me parece que tenemos que encontrar una síntesis y seguramente hay en todos los espacios y en todos los sectores políticos cosas muy buenas para rescatar. No creo que se tenga que imponer una postura. Está claro, digo, volver a lo que alguna vez fuimos sin el maniqueísmo eterno de esto o lo otro, pero comprendiendo también que de este lado o del otro se puede rescatar gente que vale, como vos dijiste. Me parece creo que como síntesis, con la palabra que mencionaste antes. La idea de que dialogás solamente con los que piensan iguales es un error. Me parece que la clave en la Argentina es poder dialogar con todos. Incluso es mucho más valorable
si podés dialogar con los que piensan distinto. Sin dudas. Diego, gracias por haber venido aquí a Intratables. Bueno, recuerden que el debate terminó por hoy, pero vos podés revivir los mejores momentos en nuestras redes, Twitter, Instagram y Facebook. Y gracias a Matices por vestirme. Y gracias a ustedes una vez más por habernos acompañado. Mañana, 21:30, aquí en Intratables. Todas las voces, todas. ¡Chau! Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar